Vamos a dar comienzo a esta actividad en donde contamos hoy con la disertación de la profesora doctora Virginia Saldaña Ortega, a quien le damos la bienvenida y agradecemos enormemente. La doctora Saldaña Ortega va a disertar sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones por el incumplimiento del derecho de la integración. Un tema sin duda de gran importancia para los esquemas de integración regional. La profesora Saldaña Ortega es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, directora del grado en Derecho de la Universidad Isabel I, vicesecretaria general del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. Contamos aquí en el auditorio con prestigiosos colegas, amigos, tanto aquí presentes como virtualmente. Aquí tenemos a la doctora Liliana Bertoni, al doctor Fernando Milano, y aquí estoy viendo, como hemos dicho al principio, al doctor Miguel Ángel Suro Caldani, el doctor Carlos Molina del Pozo, la doctora Amalia Oriondo de Martinoli, bienvenida también Ivonne, el doctor Limay Loredo Bader, Melina Peralta, Nuria Puentes, Ignacio Vázquez. Vamos a disfrutar entonces de esta actividad organizada por el Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario, juntamente con las cátedras de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado, la Cátedra de Derecho de la Integración de mi titularidad de la Universidad de Buenos Aires y las instituciones que también coorganizan normalmente con nosotros, que son la Asociación de Estudios de Integración y EXA Argentina. Muy bienvenida entonces, la dejamos a Virginia en el uso de la palabra. A posteriori vamos a abrir a preguntas e inquietudes, para lo cual pueden activar en su momento el audio o también formularlas por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la amable invitación y la presentación. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarme y a todos los que nos veis desde la plataforma. Les confieso que para mí es un auténtico honor poder participar en el día de hoy, poder compartir con todos vosotros pues algunas inquietudes o algunas líneas de investigación que he venido desarrollando durante estos años y que, bueno, espero que puedan ser de interés para vosotros. En España reza el dicho de que es de bien nacido ser agradecido, así que haciendo bandera de esas palabras de la cultura popular española, quiero empezar por esos agradecimientos, por supuesto, gracias a la Universidad Nacional de Rosario y a las autoridades de la Facultad de Derecho por la oportunidad que me han brindado a lo largo de estos días de estancia. He tenido la oportunidad de compartir con grandes profesionales, con docentes y académicos a lo largo de estos días en unas charlas muy enriquecedoras y desde luego ha sido muy fructífero. Por supuesto, agradecer personalmente al profesor doctor Alfredo Mario Soto por su incondicional ayuda para hacer realidad esta visita. Por supuesto, a los presentes que también han contribuido enormemente, la profesora Liliana y el profesor Fernando, a mi estadía en estos días y a poder hacerla lo más enriquecedora posible. Y me quedan algunos días por el país. Me voy con el corazón y con el alma llenos de experiencias, de nuevas experiencias que me han aportado un enriquecimiento personal y profesional, desde luego como persona y como académica, y con el compromiso de seguir, por supuesto, alimentando esas sinergias por parte de la Universidad Española y la Universidad Argentina, igual que ha hecho toda la vida mi maestro, y bueno, siempre intentando seguir sus pasos. Finalizo entonces mis agradecimientos al Colegio de Abogados por la oportunidad, por brindarme esta hermosa sala de conferencias, este auditorio para poder realizar la disertación, y agradezco a todos los presentes de manera personal y a los que están al otro lado de la cámara por estos minutitos de cortesía.
Bien dicho lo cual, si les parece, comenzamos entonces a abordar el tema que nos reúne en el día de hoy aquí a todos, el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por el incumplimiento del derecho de la integración. Y se preguntarán algunos de ustedes por qué escoger pues un principio de naturaleza eminentemente práctica y administrativa para establecer una disertación al respecto del derecho de la integración. Y bueno, les confieso que hace varios años que llevo analizando este principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros, analizando el incumplimiento de los Estados con respecto al derecho de la integración. Y es probablemente uno de los mejores indicadores, este principio de responsabilidad, que evidencian o analizan el estado de salud en que se encuentra un proceso de integración, y ha sido un elemento fundamental para analizar en qué punto se encuentra la Unión Europea en su proyecto de armonización. ¿Y qué entendemos por derecho, por principio de responsabilidad patrimonial? Bueno, en términos abstractos y en términos generales, dentro de lo que sería el conocimiento de las ciencias administrativas, entenderíamos de esa obligación que pesa por parte de los Estados de reparar los daños causados sobre un hecho ilícito, reprochable a sus órganos y que ha generado algún tipo de perjuicio a un individuo o a un colectivo, ¿no? En el caso que venimos a analizar en el día de hoy del derecho de la Unión Europea, pues estamos hablando de esa obligación de reparación de los daños, ese resarcimiento de los daños causados a un individuo, pero en el caso concreto que venimos a analizar hoy, por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea y del derecho de la integración. Es un principio que, como muchos de ustedes saben, es un principio que nace, tiene una naturaleza eminentemente jurisprudencial, nace de las actuaciones elaboradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, como veremos más adelante, y desde luego bien podría catalogarse, y así lo vengo defendiendo desde hace algún tiempo, como uno de los actos de mayor concienciación normativa que ha realizado esta institución, ¿no? La institución del Tribunal de Justicia. Y no lo niego, mi profesor Carlos Molina del Pozo, que nos está viendo en el día de hoy, lo sabe. Yo soy una firme defensora de la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un elemento, una institución fundamental para el desarrollo de lo que hoy conocemos como esta organización supranacional. Es una institución que ha sido capaz de perfilar y de procurar el enriquecimiento de principios que inicialmente podrían entenderse como algo abstracto y que incluso en determinado momento se entendían como inútiles, ¿no? El Tribunal de Justicia ha sido capaz de condimentar, de establecer una elaboración de contenido mucho más nutrida de lo que inicialmente podría entenderse de este tipo de principios como el de la primacía, el efecto directo o la aplicabilidad. Hablamos entonces de un análisis jurisprudencial, que es lo que vengo fundamentalmente a disertar en el día de hoy. Vamos a hacer un repaso sobre el desarrollo de la última jurisprudencia o la jurisprudencia más elemental al respecto del principio de responsabilidad. Y es conveniente que entendamos la vida o la evolución del principio de responsabilidad patrimonial de los Estados desde una doble perspectiva, ¿no? Haciendo un análisis de la línea temporal, podríamos hablar de un punto concreto, que sería la sentencia Frankovich y Bonifazi de 1991 como el hito fundamental en el que se comienza a desarrollar, pero también siendo justos y atendiendo a las circunstancias y al progreso normativo y jurisprudencial del tribunal, deberíamos analizar todo lo acontecido anteriormente y todo lo acontecido posteriormente. Entonces, un ejemplo claro de esta diferenciación la encontramos en el asunto Hamlet, un asunto dictado en los años 60. En este caso, un funcionario de nacionalidad belga interpuso una demanda solicitando la restitución de las cantidades entregadas por las autoridades belgas en concepto de impuestos, porque él, al ser un individuo, ser funcionario de la CECA, estaba excluido de la obligación de los pagos de este tipo de tributos. En este caso, el tribunal plantea la necesidad de resarcir estos perjuicios generados al individuo belga, pero lo hace de una manera un poco más desdibujada, sin establecer realmente lo que implica un principio o sin conceptualizarlo de una forma clara como principio de responsabilidad. Otro de los casos que merecería la pena analizar de esta primera etapa anterior a Frankovich sería el asunto Rousseau.
un asunto de los años 70, que bien podríamos entender como ese puente de paso entre la conceptualización primigenia del principio de responsabilidad patrimonial y lo que entendimos después de la sentencia Frankovich. El caso Rousseau, desde luego, proporcionó una visión algo más concreta y algo más comunitarizada del principio. Ya se estableció como un ente con virtualidad propia, ¿no? Un principio de responsabilidad que tenía nombre, que tenía contenido y que tenía sustancia, ¿no? En este caso, la única pega que podríamos ponerle es que nuevamente esa conceptualización debía ser atendida por parte de los Estados miembros, dejando un poco al arbitrio de estos Estados el marco de responsabilidad en que regiría la activación de este principio. De esta manera, el problema que nos encontrábamos en aquel entonces es que un ciudadano europeo belga y un ciudadano español atendiendo a una misma directiva o a una misma normativa, iban a encontrar cobijado su principio de una manera totalmente diferente, muy probablemente, ¿no? Además, teniendo en cuenta que la aplicación solo sería efectiva en los casos de las normas comunitarias que sí gozaran de efecto directo. Por tanto, bueno, al ser es un principio que ya comienza a emerger, que ya empieza a resonar y a resurgir dentro del espíritu europeo, pero no de la manera digamos, más comunitarizada posible, ¿no? Abandonamos entonces la década de los 70, entramos en una nueva década, los 80, los 90, marcada por el progreso, marcada por el desarrollo de la Unión Europea en ámbitos normativos, un progreso armonizador probablemente sin precedentes, un mayor empuje de lo que es el concepto europeo y el proyecto de integración, y surge entonces la necesidad, teniendo en cuenta el mayor número de estados que componen esta organización, surge de nuevo la necesidad de rescatar ese principio, ¿no? De analizar qué hemos hecho mal por parte del Tribunal de Justicia y de la Unión Europea, qué se ha hecho mal en el entendimiento de ese principio y por qué siguen generándose este tipo de problemáticas al respecto de la aplicación práctica del derecho de la Unión. Concretamente, analizamos entonces ya el ya conocido y mencionado asunto Frankovich y Bonifaci. Le pongo un poco en contexto, es un supuesto en el que el Estado italiano fue condenado por la no adaptación a su derecho interno de una directiva sobre protección de los trabajadores asalariados por insolvencia del empresario. ¿Y qué solicitaron aquí los perjudicados? Pues, por supuesto, en primer lugar, la garantía que estaba prevista por la propia directiva, como es evidente, la ejecución de esos créditos y, por último, y quizá lo más importante, se solicitó la indemnización de los perjuicios causados por la no transposición del derecho comunitario al derecho nacional, ¿no? Y dirán ustedes, una directiva no tiene efecto directo. Por tanto, en principio, según las sentencias que hemos ido analizando, no tendría por qué activarse el principio de responsabilidad patrimonial, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí se plantea una de las grandes problemáticas y colisiones del derecho comunitario con la realidad de aplicación de las órdenes nacionales, y esta colisión pues, surge del siguiente planteamiento, que de alguna manera también se hizo el propio tribunal en su momento, ¿no? En el caso de no reconocerse los derechos que recoge una directiva para los particulares porque la directiva no goce de eficacia directa, entonces no pueden ser directamente aplicables y, por tanto, los individuos se verían de alguna manera desprovistos de tales derechos. Y entonces, de ser así, el cumplimiento de la protección de los individuos quedaría condicionada a los casos en los que el Estado en cuestión sí que haya adaptado el derecho comunitario al derecho nacional. Bien, para no detenerme demasiado en estos detalles, les adelanto que esta idea pronto se disipó por parte del Tribunal de Justicia en un alarde de actividad propia de lo que implica la armonización y lo que implica la integración, y en un alarde de protección del principio de primacía, estableciendo que aquellas normas que no tengan eficacia directa por su naturaleza, como es el caso de las directivas, una vez agotado el tiempo de transposición de esas directivas, la protección de los individuos se cobijará, pero entonces dentro de otro instrumento diferente, el instrumento propio de la aplicabilidad directa, una de las características también fundamentales del derecho de la Unión.
En fin, volviendo un poco al asunto, el germen de Frankovich, que es lo que nos interesa en cuanto a la responsabilidad patrimonial, este principio, a partir de esta sentencia, el Tribunal de Justicia da un espaldarazo absoluto a la comunitarización de los principios de esta naturaleza, ¿no? Cito textualmente, son palabras del propio Tribunal de Luxemburgo en el Fundamento Jurídico 40, si no recuerdo mal. Dice el tribunal que el principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por la violación del derecho comunitario que les son imputables es inherente al tratado. Como verán, el cambio desde luego es sustancial. El reconocimiento del principio ya no queda aislado al entendimiento por parte de los Estados miembros de lo que es o no es el principio de responsabilidad, sino que ya lo asume como un ente propio fundamentado en el derecho originario de la Unión. El cambio es sustancial y es evidente que esta es una nueva realidad, una nueva era para este tipo de principios que lo que tratan es de proteger al individuo. El tribunal establece también una serie de requisitos que han sido muy utilizados a lo largo de estos últimos años por la doctrina de la academia para analizar este fundamento del principio de responsabilidad, y entiende que es aplicable este principio solo y exclusivamente cuando se cumplan los 3 requisitos que vengo a comentar a continuación. El primero de ellos, por supuesto, que el resultado prescrito por la directiva atribuya derechos a los particulares, de lo contrario no se podría entender y la naturaleza del principio quedaría desdibujado. En segundo lugar, que el contenido de esos derechos pueda ser identificado basándose en el contenido propio de la directiva, es decir, que de la lectura propia de la directiva se desprenda la necesidad de una protección a esos individuos por una existencia de derechos que les son inherentes. Y en último lugar, que exista el nexo de causalidad. Ese nexo de causalidad que siempre utilizamos en el derecho penal, pues en el caso del derecho comunitario existiría ese nexo de causalidad entre el cumplimiento de la obligación que incumbe al Estado, en este caso el cumplimiento del derecho de la Unión Europea y el cumplimiento de transposición del derecho de la Unión Europea, y el daño sufrido por la persona afectada en este caso, ¿no? Ese nexo de unión además ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina durante muchos años. No voy a detenerme en este aspecto, pero sí que ha sido un elemento propio incluso de la elaboración de tesis doctorales, porque bueno, se venía a analizar de qué manera se podrían evidenciar este tipo de uniones, ¿no? Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido desarrollando una serie de especificidades, ¿no?, sobre cómo son de aplicación este tipo de principios, pero ya partiendo de la base de la inherencia del tribunal, de la inherencia de los tratados constitutivos. No quiero extenderme demasiado en el análisis jurisprudencial porque son muchas las sentencias y muchos los hitos jurisprudenciales que podríamos destacar. Próximamente saldrá una obra monográfica junto con mi maestro, el profesor Carlos Molina del Pozo, en el que analizamos detalladamente las sentencias más destacadas de estas últimas décadas al respecto del principio de responsabilidad. Llegado el momento ya os facilitaremos toda la información. Sin embargo, he querido seleccionar pues, aquellos fallos jurisprudenciales que sí que han contribuido de una manera directa al crecimiento del principio de responsabilidad patrimonial de los Estados. Comienzo entonces con la sentencia Wagner-Millet en el año 1993. Es una sentencia muy cercana a Frankovich, pero que sí que plantea una serie de mejoras o enriquecimientos al principio de responsabilidad. En este supuesto se plantea la colisión entre una normativa nacional que no proporciona el pago de cuotas al Fondo de Garantía Salarial para los casos de las personas de alta dirección, en contra de la cobertura que de alguna manera proporcionaba la directiva europea destinada a tal fin, ¿no? El hito jurisprudencial de esta sentencia pues, radica en ofrecer un nuevo horizonte al principio de responsabilidad. En este caso, el tribunal entiende que la responsabilidad no solo surge de la ausencia de transposición de directivas, sino que también surge en el caso de que se haya transpuesto la directiva de forma incorrecta, ¿no? Por tanto, el abanico de posibilidades en que la protección de los individuos por problemas de transposición de directivas se viene ampliando un poquito más. Otro caso interesante de analizar, probablemente uno de los casos más enriquecedores y con mayor enjundia en el desarrollo jurisprudencial del tribunal, sería la sentencia Brasier-Dupercher,
Es una sentencia de 1996. Aquí se desarrollan varios asuntos acumulados, que no voy a pararme a detenerme en el caso concreto de cada uno de ellos, pero sí que resulta importante establecer los hitos que marcó esta sentencia al respecto de estos asuntos acumulados. En primer lugar, la sentencia aclara que la responsabilidad patrimonial del Estado puede existir aún con normas dotadas de efecto directo, por tanto, recoge ese cable anteriormente e intenta eliminar de alguna manera las limitaciones de la aplicación de este principio. En segundo orden de cosas, plantea la existencia de responsabilidad de todos los actos estatales. Esto es un elemento fundamental. Esto significa que la responsabilidad patrimonial existe independientemente del reparto competencial que se tenga en cada país. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la idiosincrasia de estados como Italia o como España, con un régimen autonómico muy concreto y muy complicado. Bueno, pues el tribunal establece que esa responsabilidad que puede llegarse a generar por el incumplimiento en términos locales, autonómicos o regionales es también responsabilidad directamente atribuible al Estado en que se haya generado. Y por último, bueno, la citada sentencia esclarece algunas dudas existentes hasta el momento en un aspecto que no se había tratado de manera concreta en alguna otra sentencia del tribunal, que es la cuantía del resarcimiento. Esto es interesante porque es la primera vez, como digo, que el tribunal se pronuncia al respecto de la cuantía. No es un elemento que se hubiera analizado con anterioridad y pues no solo aclara que la indemnización debe ser proporcional al daño causado, que en principio podría ser un elemento que todos entenderíamos dentro de la coherencia de una aplicación de un principio administrativo, pero que además esta proporcionalidad del daño causado también tendría que jugar un rol fundamental con esa finalidad disuasoria que no deja de tener este tipo de aplicaciones de principios de naturaleza económica, ¿no? De resarcimientos económicos. Y además, el tribunal establece al respecto de la cuantía que la indemnización no debe ser limitada solamente al pronunciamiento de la sentencia. Por tanto, afirma por primera vez el tribunal la existencia de un lucro cesante. ¿Un lucro cesante desde cuándo? Desde que se cumplen los 3 requisitos para entender como viable el principio de responsabilidad patrimonial o la aplicación del principio de responsabilidad. Entonces, bueno, intenta de alguna manera modificar los aspectos concretos que habían quedado un poco de perfil bajo, como son los aspectos relativos al resarcimiento, y atiende cuestiones concretas para establecer unas cuantías que verdaderamente pudieran beneficiar al individuo al que se le tienen que resarcir esos daños, ¿no? El último caso del que quiero hablar en el día de hoy, al respecto de este análisis, ya digo, muy sucinto, al respecto de las sentencias que ha desarrollado el Tribunal de Justicia, podríamos estar hablando probablemente horas, pero bueno, son sentencias muy concretas a las que quería apuntar en el día de hoy para hacer un poco un dibujo, un esquema de lo que implica en la actualidad el principio. El último caso que quiero comentar es el asunto Dillenhofer, un asunto de los años 90, 97, en el que se establece que esa responsabilidad patrimonial de la que venimos hablando también debía darse en los casos en los que la directiva fuese transpuesta de forma tardía, ¿no? Por tanto, lo que en un inicio se entendió como un intento por parte del tribunal de paliar esos efectos perjudiciales del no reconocimiento del efecto directo horizontal de las directivas, acabó articulando un absoluto entramado de protección para los derechos atribuibles a un individuo por parte de la Unión Europea y estableciendo, digamos, un paraguas completo de actuación en el que el tribunal entendió ya que no solamente se tendrían que resarcir los perjuicios causados a un individuo por la no transposición de directivas o derecho de la Unión Europea, sino también por la transposición incorrecta y por la transposición tardía. De esta manera se estableció un marco de actuación completo en el que el individuo se comenzó a ver mucho más protegido en materia de derecho de la integración. Y bueno, gracias al desarrollo de todo lo anterior, pues desde luego podemos estar hablando de este principio como uno de los principios de mayor envergadura y de mayor entidad propia, ¿no? Quisiera acabar esta intervención ofreciendo algunos datos que evidencian de alguna manera la necesidad de procurar
pues, el buen estado de este tipo de principios, la procura de un desarrollo de este tipo de principios de forma clara y de forma eficiente, precisamente porque este tipo de principios nos permiten ver, como decíamos al principio, pues el estado de salud en que se encuentra un proyecto de integración como el nuestro y el compromiso de los sujetos que intervienen en la aplicación del derecho de la Unión Europea. Y la verdad que reflexionando, cuando le ofrecí al profesor Mario Soto el título orientativo de mi intervención, pues lo cierto es que bien podría haberla llamado la irresponsabilidad del Estado por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea, precisamente porque la realidad dista mucho de ser la ideal y porque choca frontalmente con lo que previsiblemente debería entenderse como el marco normativo y jurisprudencial capaz de procurar el correcto respeto al derecho de la Unión. Les voy a ofrecer un par de datos que yo creo que evidencian muy bien esta situación dentro de mi enfado por no haberse sido cumplidos las expectativas de una persona que cuando empieza a estudiar y a analizar entiende que puede ser una buena alternativa y que puede estar bien desarrollado por la Unión Europea. Bueno, según el informe sobre el control de la aplicación del derecho de la Unión Europea para los años 2021 y 2022, las nuevas acciones por infracción emprendidas por la Comisión en el año 2022 ascendieron a un total de 522. El informe analiza estos datos, desde luego, desde una perspectiva mucho más positiva a mi forma de entenderlo. Lo cierto es que sí que se ha producido una reducción considerable del año anterior. El año anterior estábamos superando los 900, pero me van a permitir la crítica al respecto porque es que, bueno, sea como fuere, son datos al final que exceden absolutamente de lo prudente. El segundo dato que quisiera ofrecerles y que también recoge el citado informe indica que los Estados miembros tardan de media 3 meses más de lo que tardaban en transponer las directivas a sus ordenamientos nacionales. Por tanto, y con esto quisiera comenzar el elemento conclusivo de mi intervención, pues parece que cada vez más nos encontramos ante esa paradoja del proyecto de integración europeo. La Unión Europea ha sido capaz de elaborar un absoluto entramado de protección del individuo a partir del principio de responsabilidad patrimonial, pero no ha sido capaz de conseguir que se adapten bien el derecho comunitario al derecho nacional, ¿no? Por tanto, yo creo que mis reflexiones deben ir destinadas a reivindicar la necesidad de 4 aspectos concretos de cara a mejorar el futuro en cuanto a la aplicación del derecho de la Unión Europea, en cuanto a la protección de los individuos. El primero, desde luego, es la necesidad de refuerzo por parte de las instituciones de transponer correctamente el derecho de la Unión Europea. Es necesario tomar medidas que ayuden a los Estados a conocer cómo se debe transponer el derecho. En segundo lugar, es necesario volver al establecimiento de una verdadera distinción entre la naturaleza de lo que es una directiva comunitaria y de lo que es un reglamento. Esto es algo que explica muy bien el profesor Carlos Molina del Pozo en su obra Derecho de la Unión Europea. En ocasiones los tecnicismos y los marcos tan estrictos de contenido en que se desarrolla una directiva comunitaria la hacen difícil de transponer, ¿no? Quizás sería más viable que se separaran un poco más las dos naturalezas de los dos grandes actos normativos que componen la Unión. Y el tercer gran bloque en el que deberíamos poner el foco es, desde luego, la necesidad de esa profundización del proyecto europeo, también firmemente defendido por el profesor Carlos Molina del Pozo. No negarán que soy discípula de él. Y eso pasa por el desarrollo de aspectos concretos que fundamenten el futuro de la organización y el buen estado de salud en que se encuentre su desarrollo, ¿no? Dentro de la propia práctica del derecho de la Unión. Finalizo entonces esta ponencia haciendo uso de la literatura clásica española, en este caso de un fragmento de mi querido Quijote de la Mancha, pues para evidenciar un poco la necesidad de progresión, ¿no? La necesidad de no desfallecer en el intento de seguir construyendo Europa, de seguir construyendo una Unión Europea que sea eficaz y eficiente, y que dice, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. La verdad que, bueno, sumamente clara.
y nos fortalece en la integración. Ojalá nosotros pudiéramos también tener algo de esto en el proceso de integración regional mercosureño. Nosotros no tenemos transposición. La mayoría de las normatividades surgidas de los órganos decisorios del Mercosur deberían ser transpuestas, diríamos, entre comillas, en un plazo razonable, y sin embargo esto no sucede ni por casualidad. Te pedimos que conserves el enfado, el enojo, porque eso significa tener este ideal de justicia y este broche de oro con el Quijote a Sancho Panza. Indudablemente que es eso, ¿no? O sea, más temprano que tarde, en definitiva, se van a cumplir todas estas normatividades. Ojalá que así sea. Pero vamos a dar ahora entonces el uso de la palabra a quienes estén interesados en hacer uso de ella, precisamente. Y yo calculo que el doctor Carlos Molina del Pozo, ya hemos recibido la felicitación del doctor Ciro Caldani respecto de la disertación por chat también, que está presente allí virtualmente. Doctor Carlos Molina del Pozo, nuestro doctor honoris causa, amigo de la casa, seguramente, aunque no quiera, va a tener que hablar. Bueno, buenas tardes. Felicidades, Virginia, por tu excelente exposición, clara, como siempre, y acertada. Gracias, Alfredo, gracias al Colegio de Abogados de Rosario, gracias a mi querida Universidad Nacional de Rosario, de la que me siento parte desde hace ya bastantes años y a la que suelo frecuentar con asiduidad, como sabéis, porque es un motivo de orgullo en mi vida el tener ese doctorado honoris causa que acaba de mencionar el profesor Soto. Muchísimas gracias, porque me consta que, bueno, Virginia, como magnífica sucesora mía en el arte de visitar la Argentina, pues está dando la talla suficientemente, porque exposiciones como la de ahora, la que acabamos de escuchar, son las frecuentes en ella, son las habituales, pero no por ello podemos dejar de valorarlas, porque está contribuyendo a una nueva generación de estudiosos del derecho de la integración que, bueno, que toman las riendas del asunto y que lo va a luchar y lo está luchando como lo hemos luchado otros intensamente durante toda nuestra vida. Yo creo que el tema que ha abordado es un tema precioso, es un tema que a mí me ha entusiasmado desde hace décadas, que lo he venido trabajando, pues desde que la sentencia Frankovich fue una realidad, incluso antes, divagando sobre las opciones y posibilidades que se tenían de llegar a lo que se llegó finalmente, y que, bueno, pues es un tema que nos plantea muchísimas cuestiones todavía sin resolver, ¿no? Ella las ha estado mencionando, algunas de ellas, y bueno, pues yo diría que añadiendo, si queréis, algo a lo que ella ha comentado, yo diría que es muy difícil de que se llegue a la práctica de la realidad como queremos. Las directivas que ella misma ha mencionado, bueno, el tribunal está haciendo grandes interpretaciones en las que está viendo la posibilidad de llegar a donde se quiere llegar, pero es que es muy difícil porque cada vez hay más países y nos ponemos el tope ya en 36 para el año 2030. Eso va a ser una, bueno, no sé, iba a decir dos eslogan o dos dichos españoles, pero que quizá no proceden porque estamos en la universidad y no es conveniente utilizar ciertos lenguajes, pero
La verdad es que si éramos pocos, vino la abuela y se unió al grupo. Así es que si somos 27 y hay problemas de cumplimientos, o en este caso, como decía Virginia, de incumplimientos, pues imaginaros cuando seamos 36, dentro de 7, 8 o 9 años. Va a ser prácticamente inviable. O se pone en marcha la teoría que vengo defendiendo desde hace bien décadas, de hacer una Europa a las 2 o a las 3 o a las velocidades que sean necesarias, o no va a ser posible que esto termine bien. No va a ser posible. Entraremos en la deriva de la intergubernamentalidad después de haber andado 7 décadas, más de 7 décadas, con la supranacionalidad, y cada vez los estados, lo estamos viendo ya estamos viendo las posiciones de Polonia, de Hungría, de Chequia, de Eslovenia, sí, lo estamos viendo. Y estamos viendo cómo se incumple el derecho comunitario, cómo algún país se atreve a decir que el principio de primacía no es válido y que va en contra de su derecho nacional. Y habiendo como hay artilugios jurídicos para poder sancionar esas posiciones, como es el artículo 7 del TUE, pues se invocan, se habla de ellas, se dice, pero no se ponen en marcha y no se terminan, no se culminan jamás, porque hoy por mí y mañana por ti. Ese es el verdadero quid de la cuestión. Y por tanto, aunque ahora se esté hablando y lo estemos diciendo todo, la necesidad de alterar, modificar, completar, simplificar de alguna manera el funcionamiento del artículo 7, pues la verdad es que es muy difícil que se haga porque es necesaria la unanimidad. Todavía para eso es necesaria la unanimidad y no es sencillo conseguir la unanimidad, y cada vez menos. Cuantos más países, más complicado. Por tanto, el tema de la responsabilidad, que es un tema que ya está incardinado al derecho comunitario, que ya está asumido perfectamente esa responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los estados, es algo que bueno, deberá de afianzarse todavía más en base a las interpretaciones que nos siga dando el Tribunal de Justicia y en casos concretos, y que no surjan, pedirle a Dios para el creyente o a quien sea para el no creyente, que el tribunal no se aferre a su famosa doctrina del acto claro y que en las sentencias en las que deba de incidir e insistir en su posición de la responsabilidad estatal, pues, pues no se venga abajo y no diga que existe ya suficiente jurisprudencia y que no es necesario reincidir más y volver a repetir otra vez lo mismo. Entre otras cosas, porque la jurisprudencia no es lineal, la jurisprudencia es oscilante y puede cambiar en un momento determinado. Quiero simplemente, y termino ya porque me estoy alargando demasiado, quiero también señalar que durante mi última visita en el mes de diciembre a Ecuador, tuve la suerte de poder reunirme con el pleno de la Corte del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y bueno, allí, ante esta postura del Tribunal de Justicia de utilizar la teoría del acto claro, que la teoría del acto claro, para el que no la haya oído en su vida, es que el tribunal, cuando se le pide que interprete, dice que ya ha interpretado, pero es que eso tiene que venir, como es sabido, en Europa, a petición de un juez. Es decir, las partes pueden solicitar al juez que introduzca una cuestión prejudicial y el juez pues puede presentar la cuestión o no presentarla. Y si no la presenta, es porque suele decir que lo tiene claro, que ese juez tiene claro cómo interpretar la norma del derecho comunitario y, por tanto, no le pregunta al máximo órgano interpretador, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por tanto, bueno, pues la teoría del acto claro, repito, he visto y he constatado con el Pleno del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que se han inventado otra teoría que me parece magnífica para poder salir al paso de la congestión del Tribunal de Justicia Europeo. Y es la teoría del acto aclarado. No es del acto claro, sino del acto aclarado, que es el acto que ha sido ya claro y que está clarísimo y que ya ni siquiera conviene ni plantearse para interpretarlo porque ha sido suficientemente interpretado. Pues ahora lo que se pide es la aclaración de ese acto. No que se interprete el acto, sino la aclaración del acto. Por eso se llama teoría del acto aclarado. Y me parece una magnífica solución que están aplicando en el Tribunal del Acuerdo de Cartagena y que la pena es que todavía eso no esté prosperando en nuestro Tribunal de Justicia. Y ahora ya sí que termino, perdóname, Alfredo, que diga una vez más, pero ya que estamos en un grupo de personas que amamos el derecho a la integración y en los procesos de integración, insistir una vez más en lo que siempre me habéis oído que he dicho. Para que un proceso de integración, y ahora estoy pensando en Mercosur, para que un proceso de integración sea un proceso serio y que llegue a feliz término, hacen falta muchas instituciones, sin duda, pero dos que son fundamentales y las cuales es imposible. Una es algo que represente la ciudadanía, que represente a la gente, a los ciudadanos, y eso le puedes llamar parlamento o grupo de amigos interesados en la integración, como tú quieras, el nombre me da igual. Y otra institución que dé las suficientes garantías jurisdiccionales al ciudadano, es decir, que estemos seguros de que el derecho se va a aplicar correctamente. Y a eso hay que llamarle Tribunal de Justicia, Corte de Justicia o también como queramos. A vosotros ya tenéis un parlamento, pero un parlamento que me vais a permitir que diga, y además sé que está la profesora Liliana Bertoni por ahí y me va a regañar, pero un parlamento que sea realmente un parlamento. Ni siquiera el Parlamento Europeo es un verdadero parlamento, es a medias. Bueno, pues el vuestro no es ni a medias siquiera. En fin, hace falta un parlamento y sobre todo no tenéis un tribunal jurisdiccional. Necesitáis en Mercosur un tribunal jurisdiccional como máximo órgano de resolución de conflictos. Es sin duda ninguna el elemento que os falta en el proceso integrador mercosureño para dar el pistoletazo de salida a la aplicación realmente de las normas jurídicas que estáis produciendo. Así que bueno, pues perdonadme que me haya excedido el uso de la palabra. Quiero, como se dice en estos casos, ya que me han dado la oportunidad de que hable, saludar a todos los que veo que estáis ahí, grandes amigos, todos y todas. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y bueno, espero veros muy pronto también, dentro de unos pocos meses, a ver si todo sigue por lo menos igual que ahora y podemos estar juntos una semanilla charlando y disfrutando de estos temas tan importantes. Muchas gracias, Alfredo. Y enhorabuena, Virginia. Muchas gracias, Carlos. Es la verdad que un lujo enorme. Estamos precisamente en días en que estamos fortaleciendo la universidad pública, la Universidad Nacional de Gestión Pública. Ayer en Rosario, en la calle recreativa, actividades que continúan hoy en cada una de las facultades y mañana en una marcha federal en Buenos Aires, porque la universidad pública siempre y siempre garantiza precisamente esta profundidad y la libertad de opinión, más allá de supuestos adoctrinamientos, etcétera. Entonces, la verdad que contar con estas disertaciones un lunes, empezando la semana,
Día feo acá en Rosario, pero que hay que festejar, hay que celebrar porque nos ayuda a seguir trabajando por este derecho de la integración que tanto nos apasiona. Así que muchas gracias a Virginia, a Carlos, a todos y todas, pero seguramente hay más intervenciones. Tenemos ya el saludo de Amalio Oriondo de Martinoli, que felicita desde Córdoba, y también de todos quienes están participando, Sebastián Melano, María Alejandra Larrea, que se ha incorporado también ahora. Ya lo había hecho el doctor Ciro Caldani. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o manifestar algo. Yo agradezco mientras tanto también que la comprensión del problema y del mundo jurídico sea compleja como lo vienen advirtiendo. Es decir, partiendo de la jurisprudencia, pero eso es siempre un recorte de la realidad social. Tenemos que tratar de abarcar más la realidad social y por eso los datos concretos de números que ha traído Virginia, porque una cosa es lo que dice la jurisprudencia acerca de lo que dice la ley, otra es lo que dicen los datos acerca de lo que la jurisprudencia también se aplica o no, es efectiva, etcétera. Y evidentemente todo eso tiene que ser formalizado, como bien se dijo, a lo mejor en normatividades que distingan bien entre la resolución y el reglamento y la directiva. Y también, por supuesto, todo esto valorado por este conjunto de valores que culminan la exigencia de justicia del derecho de la integración. El doctor Fernando Milano quiere intervenir. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias a la doctora Virginia Saldaña por su tan enriquecedora conferencia. Y quería aportar un elemento que me parece puede ser interesante, sobre todo para la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo que tiene que ver con el control acerca del cumplimiento de las normas por las administraciones públicas nacionales. Y eso tiene que ver, me parece una herramienta importante, es que por esencia la norma de la Unión debe ser lo suficientemente motivada, por lo tanto debe ser clara, precisa, concreta. Y esa es una herramienta que a los fines de la interpretación del tribunal surge fundamental en lo que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? Ese aporte que quería hacer es una característica que quizás en otros esquemas de integración no se presente. El tema de la motivación de la norma, a eso voy. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es un elemento clave para el buen funcionamiento de la normativa y la aplicabilidad de esa normativa, sin duda. Tenemos también, muchas gracias, doctor Milano. Además, perdón, Sí. perdón, Alfredo, además, con lo que dice Fernando, hay que decir que en el tratado es un requisito de forma de cada uno de los actos normativos. De modo que la motivación es exigible, es absolutamente necesaria, está incorporada al acto. Hay que empezar por motivar y el acto siempre empieza por los considerandos, en donde están las motivaciones. Luego los refrendos, en donde se aporta el artículo sobre el cual se basa y se ampara esa norma que viene, y luego ya el articulado. Por tanto, la motivación es un elemento cardinal y de forma, y puede ser impugnado ante el Tribunal de Justicia la ausencia de la utilización de algún requisito de forma. Perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay también en el chat el doctor Ciro Caldani manifiesta: gracias, estimadísimo profesor doctor Carlos Francisco Molina del Pozo. Ojalá que Europa pueda encontrar soluciones debidamente complejas, quizás diferenciadas, para su problemática crecientemente compleja. También anuncia que esta tarde, a las 17, la doctora Virginia Saldaña Ortega disertará sobre el régimen universitario español en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Las interesadas y los interesados pueden comunicarse con el abogado Diego Mendi y ahí está en el chat Diego Mendi ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra participación?
Un lujo, ¿eh? Un lujo enorme. Comenzar la semana de esta manera nos impulsa mucho más. Yo quería entonces, sin más, decirles que tal vez en el Mercosur, por supuesto, hay que hacer tantas cosas, hay que incentivar, difundir y profundizar el tema de las opiniones consultivas, a través de las cuales sin duda podemos lograr esto. Y ojalá también que este famoso acto aclarado del Tribunal Andino no llegue o no lleve a que no aclares que oscurece, ¿no? Porque a veces la aclaración de lo claro, yo nunca estuve tampoco muy de acuerdo acerca de la famosa, si la norma es clara no hace falta interpretarla, yo creo que siempre hace falta interpretarla, por eso precisamente para saber si es clara, ¿no? Entre otras cosas. Pero aclarar lo claro, algunas veces se oscurece a propósito, ¿no? Eso también es cierto. Hay oscurecedores que también están ahí en el derecho de la Unión. El doctor Ciro Caldani quiere intervenir, entiendo yo. Está silenciado, o sea, no lo estamos escuchando. A ver si es un problema mío. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora. No. Hay un eco que no sé si está producido porque hay dos Ciro Caldani conectados. Puede ser que Puede ser. doctor Ciro Caldani, me parece que como yo tengo dos aquí en la pantalla, es probable que sea por esto. Ahora está silenciado, doctor, ¿eh? Mi problema fue... Es que retumba. Espera un momentito. Un momentito. Tal vez tenga que apagar. Ahí está. Ahora puede activar, por favor, el audio. ¿Puede activar el audio? Mi problema fue que tenía todo el tiempo lo hice con la máquina del centro de investigaciones que no tiene cámara. Entonces me conecté con los dos por mis disculpas. Por lo demás, lo que quería decir lo puse en el chat. O sea que comprendo la problemática que tan lúcidamente plantean en cuanto a la complejidad de Europa y hago votos para que encuentren soluciones complejas para problemas complejos, que serán crecientemente complejos. O sea que simplemente quiero reiterar mi agradecimiento y los felicito, me alegra mucho que puedan colaborar y que el Instituto del Colegio de Abogados tenga actividades de esta calidad. Así que les dejo un enorme abrazo y será hasta pronto. Muchas gracias, doctor Ciro Caldani. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones. Para terminar también con el Quijote, cambiar el mundo, querido Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Y estamos precisamente en Colegio de Abogados, en Facultad de Derecho. La justicia es un valor muy exigente, muy comprometido y seguramente que con la intervención y participación de colegas como esta mañana hemos escuchado y hemos visto, lo vamos a hacer, ¿eh? Esa justicia que tanto merecemos. Este instituto tiene también el placer de convocarlos a la próxima actividad, que es el lunes próximo, que va a ser totalmente online, donde se va a hablar de los entes subregionales, en este caso SICOSUR, la zona de integración centro-este de América del Sur, sobre el aprovechamiento de los recursos minerales, particularmente el litio, y van a participar la profesora Carolina Romano de Salta, el profesor Alejandro Sáfarov de Jujuy y
el doctor Cayo Rivera de Chile. Va a ser enteramente online. Oportunamente les mandamos también el link. Para certificados de esta actividad, vamos a hacerles llegar también los datos como para que ustedes los obtengan del Colegio de Abogados. Así que bueno, sin más, salvo que la doctora, a quien volvemos a agradecer, y a todas y todos, vamos a dar por concluido esta actividad, deseándoles una hermosa semana, que la hemos empezado a full maravillosamente. Muchas gracias.